Hola, continuando con la clase, hoy día vamos a ir con la globalización para el curso número 12. Este es un proceso que es amado y odiado en la actualidad por las consecuencias de desigualdad que me va a generar este factor. A lo largo de un día común, un solo minuto puede parecer insignificante, pero cuando se trata de medir la escala épica del Internet, parece que con solo un minuto puedes darte cuenta del extraordinario que llega a ser. Entonces, ¿qué sucede en el Internet en un minuto? En el próximo minuto haremos 3.8 millones de consultas a Google. Además, se enviarán 41.6 millones de mensajes y compartiremos 4.8 millones de GIFs. En YouTube se verán 4.5 millones de videos y se subirán 400 horas de video. En Facebook, 400 personas se registrarán. Además, se publicarán 510.000 comentarios, se actualizarán 293.000 estados y se subirán 136.000 fotos. Uber completará 3.800 viajes y se van a descargar 390.000 aplicaciones. Además, 347.000 personas le habrán dado un vistazo a su Instagram. Se van a enviar alrededor de 188 millones de correos electrónicos y habrán 87.500 nuevos tweets. 7 artículos nuevos serán agregados a Wikipedia. Y conjuntamente veremos 694.000 horas en Netflix. Apple venderá 395 iPhones y tendrá una ganancia neta de $86.500. 1.4 millones de swipes ocurrirán en Tinder. 41 personas se suscribirán a un servicio de transmisión de música y en Twitch habrá 1 millón de visitas. El hombre más rico del mundo y propietario de Amazon, Jeff Bezos, ganará unos $230.000. Se van a enviar 2.1 millones de fotos vía Snapchat y alrededor de $997.000 se gastarán en línea. Entonces, a medida que más personas obtengan acceso al Internet en todo el mundo, este nos seguirá sorprendiendo mientras siga creciendo y transformando. Primero, ¿cuándo se originó la globalización? Bueno, esto va a venir ya al final de la Guerra Fría, final del siglo XX y la continuación del siglo XXI. Este proceso va de la mano del impulso imparable de las redes de Internet y las nuevas tecnologías de telecomunicaciones. Gracias a este proceso interconectado, se ha puesto en contacto poblaciones y mercados geográficos en puntos muy distantes. Ahora, en definición, vamos a tener dos para la globalización. Primero, es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, conectado submercado a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que brinda un carácter global. Dos, nuestra segunda definición es que la globalización es un proceso de interconexión e influencia recíproca entre actividades humanas que ocurren en distintos lugares del planeta. Uno de los factores que han impulsado ha sido el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicaciones como las TIC, cuyo uso masivo ha producido cambios revolucionarios en la forma de cómo se relacionan las personas. Los factores que han impulsado este proceso de globalización. Primero, tenemos la mejora de los transportes que facilita el traslado de las personas y mercancías a escala mundial. Hace accesibles espacios que cada vez son más alejados. Tenemos la disminución de los costos de transporte de bienes y personas. Estas bajas debido a los constantes avances tecnológicos en la industria aeronáutica y naviera. Por otra parte, el progreso de las telecomunicaciones permite recibir y emitir información de forma instantánea, conectada y coordinada a personas y empresas, agiliza las operaciones financieras, difunde las decisiones, comportamientos sociales, ideas, modelos artísticos y culturales. Por otra parte, tenemos la generalización del sistema
capitalista. Existen las inversiones y áreas de compra-venta de bienes económicos y culturales. Globaliza el mercado laboral. Incrementa el consumo de recursos naturales. Desregularización financiera, lo que hizo posible el libre movimiento de capitales. También tenemos la extensión de la ideología neoliberal, la que maneja nuestro país. Elimina las barreras comerciales y facilita los intercambios. Adopción de políticas de apertura comercial y financiera. Se eliminaron las restricciones que limitan el flujo de bienes, servicios y capitales. Y tenemos la actuación de los agentes internacionales. Las multinacionales actúan con una estrategia global y ejercen una enorme influencia en el mercado de bienes y de servicios. Las organizaciones internacionales favorecen la globalización en la política y la economía, como la OMC, el FMI, el Banco Mundial o la ONU. Dentro de estos factores que impulsan la globalización, también tenemos los avances en las tecnologías de información y comunicaciones, donde este proceso se ha intensificado desde comienzos de la década de 1990. Esta intensificación se ha acelerado porque las tecnologías se han hecho cada vez más accesibles a las personas y organizaciones y su uso se ha masificado. Por otra parte, los acuerdos políticos internacionales mediante diferentes tipos de tratados, los gobiernos han creado nuevas estructuras de poder político supranacionales y han fortalecido y otorgado mayores atribuciones a otras que ya existían. Ejemplo, la Unión Europea, que cuenta con un parlamento, un tribunal de justicia y un banco central común, y la Organización Mundial del Comercio. De aquí tenemos que creciente conciencia en el mundo está interconectado. Las generaciones actuales acceden a bienes y servicios provenientes de otros países. Las poblaciones mantienen una relación cotidiana con culturas de distintas latitudes. Se hace consciente la existencia de un mundo globalizado e interdependiente. Una de las manifestaciones más claras para entender esta nueva realidad es la creciente preocupación por la integridad del medio ambiente, en particular por los peligros que conlleva el calentamiento global. Las consecuencias de la globalización. Primero, en el ámbito económico, la positiva sería que aumenta la posibilidad de comercio y negocio para las empresas. La negativa es que incrementa el peso de las grandes multinacionales en perjuicio de las empresas nacionales y las pequeñas empresas. En la política tenemos que, en lo positivo, colabora a difundir las libertades, los derechos de las mujeres y la democracia. En lo negativo, limita la autonomía de los países, que se ve condicionado por las decisiones de las grandes instituciones internacionales, por los intereses de grandes potencias y de empresas multinacionales. Y en lo social, la positiva sería que incrementa el nivel de vida y el empleo, facilita la modalidad de población, difunde avances médicos y sanitarios. En cambio, la negativa impulsa la flexibilidad, la inestabilidad laboral y el descenso salarial, aumenta la desigualdad social, promueve los grandes movimientos migratorios entre países ricos a pobres, difunde los problemas como el COVID y la delincuencia internacional, pérdida de los rasgos culturales particulares de cada población. Siguiendo con las consecuencias, tenemos la cultura, la positiva, difunde la ciencia, la tecnología y la cultura. En lo negativo, provoca la pérdida de la identidad cultural de algunos pueblos al imponer los modelos occidentales. En los medioambientales, favorece la toma de conciencia y los acuerdos colectivos frente a los problemas medioambientales. En la negativa, produce un gran impacto ecológico debido a que promueve un crecimiento ilimitado de la producción y del consumo. En internacionales, en lo positivo, promueve la integración mundial y en lo negativo, acrecienta las desigualdades territoriales, dado que promueve una división internacional del trabajo que concentra las actividades más tradicionales en otros espacios que asumen el papel de periferias dependientes de los centros.
Las contradicciones sociales que nos va a entregar, en este caso, la integración a nivel mundial, esta globalización, se nos va a dar a través de varios índices. Uno de ellos es el índice de desarrollo humano, IDH, en el cual vamos a tener en la escala muy desarrollado, poco desarrollado. Muy desarrollado van a ser los de color verde oscuro, verde claro, intermedio amarillo, y después vamos a tener los rojos. El IDH se calcula a partir de tres valores, o sea, cómo calculamos que un país desarrollado es. Primero se calcula la esperanza de vida, el nivel de educación y el nivel de ingresos. Si se fijan bien, aquí tenemos que dentro de los países desarrollados, con color verde oscuro, está Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Australia, Japón, Nueva Zelanda. En cambio, de ahí los países que están en vía de desarrollo serían, en este caso, Cuba, México, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay. Los países de Europa Oriental como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Montenegro en este caso, serían los países que están en vía de desarrollo. Ya los países que siguen estando subdesarrollados, tenemos al resto de América Latina, lo que es parte de Asia en este caso, y lo que no se tiene registro son los de la África subsahariana, o sea, la África negra. Vamos a tener ahí. Entonces, como podemos ver, podremos decir que nosotros en Chile estamos bien porque estamos en un ambiente desarrollado, pero si utilizamos estas contradicciones globales, vamos a tener las desigualdades nacionales. Y aquí tenemos el coeficiente de Gini para determinar las desigualdades nacionales. Aquí vamos a tener, primero tiende a la igualdad, después tiende a la desigualdad. Por ende, los de color azul son de 2,24 a 0,44 que tienden a la igualdad, y los que están en color vermellón es de 0,45 a 0,71 que tienden a la desigualdad. Los que están en verde no tenemos datos disponibles para ello, y aquí es donde vamos a entrar. Por ejemplo, ¿cómo se explica esto? El coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución de los ingresos de un país, región o ciudad. Varía de 0 a 1, donde 0 significa igual, igualdad perfecta, todos tienen igual ingreso. 1 significa desigualdad absoluta. Una persona recibe todo y los demás nada. Si se fijan bien en este mapa, Chile, Argentina, Uruguay, está dentro de los países más desiguales del mundo, siendo que en el otro mapa estábamos desarrollados, aquí ya estamos desiguales, o sea, estamos en vías de desarrollo, vamos bien, pero aún así seguimos siendo desiguales en la distribución de dinero. Entonces, estas son las contradicciones que me generan una globalización desenfocada, donde no hay una determinación de la ganancia en este caso. De aquí tenemos que los problemas de la globalización, por una parte, en el ámbito económico, me va a generar la pobreza que provoca, la exclusión social, la fractura social. Además, en lo medioambiental tenemos la sobreexplotación de los recursos y la emisión de residuos tóxicos, perdón. Y en el ámbito social tenemos la migración que produce guetos, fracaso escolar, discriminación, aculturación, eso quiere decir pérdida de riquezas en una población reducida, o sea, pérdida de la cultura en una población reducida y aumento de la desigualdad. En conclusión, vamos a tener las ventajas de la globalización van a ser el libre comercio de artículos y mercancías. Se incrementan las inversiones procedentes del extranjero. Se fomenta en gran medida el estímulo de comercio a nivel mundial. Favorece la convivencia y el entendimiento entre los países, así como el enriquecimiento cultural. Aumenta el desarrollo tecnológico, aumenta la conexión de telecomunicaciones con distintos puntos del planeta. Las desventajas de la globalización es que primero me ha generado una desigualdad económica entre los países que provocan un aumento en la pobreza. La deslocalización de las empresas
trasladan sus centros de producción a países con menos reglamentos internos, provocando desempleo y bajos sueldos. Dominio del mercado por las multinacionales en desmedro de la industria local, provocando el flujo migratorio en búsqueda de mejor calidad de vida. La pérdida de la identidad cultural por una global y el aumento de la desigualdad social por la mala distribución de las riquezas que se concentran en grandes consorcios industriales como las transnacionales y las multinacionales. La globalización es el proceso de interconexión que ha convertido al mundo en aquella aldea global de la que nos habló a finales de los años 60 el filósofo Herbert Marshall McLuhan, 1911-1980, para describir las relaciones cada vez más interconectadas de los seres humanos gracias a los medios electrónicos de comunicación. Lo que vislumbró McLuhan en su momento es hoy una realidad indiscutida. Internet ha acortado las distancias y ha eliminado fronteras de muchas formas, tanto culturales como económicas y políticas. Este complejísimo proceso se inició tras la finalización de la Guerra Fría, con la caída del Muro de Berlín y la consecuente caída del bloque comunista, debido al avance tecnológico que sufrieron los medios de comunicación. Esto hizo que personas de un extremo del planeta se pudiesen conectar con otras del otro extremo, que los mercados se expandieran y que la economía, así como las leyes internacionales, se adaptaran a una realidad en la que se debían uniformar normas entre distintos gobiernos para poder funcionar. La globalización, como muchos piensan, es lo que distingue a esta época contemporánea. Con ella se ha implantado a nivel global el capitalismo liberal. Políticamente se opta por la democracia, socialmente por la diversidad y la multiculturalidad, y económicamente por un mercado cada vez más mundial. Ventajas de la globalización. Las ventajas de la globalización son muchas y tangibles en muchos ámbitos, como veremos a continuación. Es lo que ha hecho posible que muchas sociedades cerradas se hayan abierto e integrado al mundo. Que sea hoy en día natural vernos en una pantalla y que podamos conversar mientras estamos en México y la otra persona en Irlanda o la India. Ámbito tecnológico. La comunicación es uno de los sectores más visiblemente afectados por la globalización. La llegada de las redes sociales y su consolidación ha significado una nueva forma de comunicarnos y en tiempo real. Por otra parte, la tecnología ha irrumpido en lo productivo y en lo científico, logrando que se aceleren otros procesos benéficos para la sociedad, como los sistemas de realidad virtual y aumentada en terrenos como la medicina o la ingeniería. El Internet de las Cosas, IoT, si bien no está totalmente implantado, pronto será algo cotidiano. Y no solo oficinas y centros de investigación, sino las casas y los seres humanos en general estarán plenamente conectados. El uso corriente de los smartphones hace posible que las comunicaciones sean efectivas. Ámbito económico. La globalización ha permitido que exista un intercambio comercial y económico nunca antes visto entre distintas naciones, pero también ha propiciado una nueva forma de trabajar, el teletrabajo, la posibilidad de emplearse remotamente. Una persona en Argentina puede trabajar desde su ordenador para otra u otras que vivan en España, por ejemplo, o en Panamá, o en Reino Unido al mismo tiempo. Esto ha permitido que haya un intercambio aún mayor de divisas y que las personas puedan independizarse económicamente con mucha más facilidad. Además, puede realizar su trabajo desde cualquier parte del mundo, siempre que cuente con una conexión a Internet. La reciente crisis generada por el coronavirus dejó en evidencia la importancia de estar conectados. Ámbito social. Sin duda, las redes sociales han hecho del mundo un lugar cada vez más pequeño.
Ahora, irse de un país no significa abandonar las relaciones familiares o de amistad, ya que seguimos en contacto con todos a través de Facebook, Instagram y demás redes sociales. También ha propiciado el nacimiento de amistades y relaciones virtuales. Por otra parte, con la globalización existe un mayor intercambio cultural, de ideas e incluso biológico, ya que es más sencillo que personas de un país tengan descendencia con personas de otro país. Ámbito medioambiental. La globalización ha permitido que diversas rutas aéreas, marítimas o terrestres se hayan ampliado para impulsar el turismo internacional. Al mismo tiempo, este turismo a sitios remotos estimula las economías locales, el intercambio con otras culturas y aún mayor conocimiento geográfico. Esto puede ayudar a que globalmente se mejoren las condiciones específicas de lugares concretos con la implementación de tecnologías limpias. Ámbito político. La interconexión global ha permitido la difusión de los derechos humanos y la lucha por establecer sociedades más democráticas. Estas luchas generalmente son llevadas adelante por ONGs civiles, cuya función ha sido clave para proteger estos derechos y velar por que se cumplan. En este sentido, la globalización ha ayudado a que se conozcan, por ejemplo, las situaciones de países que violan los derechos humanos o donde hay guerras y hambrunas. Por nombrar apenas algunos: Siria, Afganistán, Venezuela, Haití. También ha ayudado a que las luchas por defender los derechos humanos de las mujeres en países islámicos sean cada vez más conocidas y compartidas. La opinión pública tiene un gran peso en el aspecto político. Por otra parte, con la globalización es más difícil para los países totalitarios y dictaduras ocultar sus crímenes. Para hacerlo, han tenido que eliminar los medios de comunicación y las tecnologías, pues los mismos ciudadanos, con ayuda de sus móviles inteligentes, han hecho denuncias y compartido estas en las redes sociales. Ámbito cultural. La cultura es un aspecto que ha tenido una profunda influencia del mundo globalizado. La multiculturalidad, es decir, la coexistencia de varias culturas, es posible gracias a que se conocen más y puede generarse un mayor respeto hacia lo que es distinto a nosotros. La globalización permite entender que no somos el centro del mundo o que nuestros valores no son los más importantes y tienen la misma importancia que los demás. Conocer a los otros es sin duda una ganancia, así como comprender que las prácticas culturales forman parte de quienes somos. Además, ha propiciado un mayor intercambio lingüístico a través de los videojuegos, el cine o la música, y ha generado que el inglés sea la lengua franca con la que nos comunicamos a nivel global, si bien el español ha ganado espacios en los últimos tiempos. Desventajas de la globalización. He aquí las desventajas de la globalización que hay que tener en cuenta. Ámbito tecnológico. Indudablemente, los avances tecnológicos han hecho que se sustituya la mano de obra no calificada por la tecnología. Esto no es nuevo. Ya desde el siglo XIX, los obreros protestaban por la irrupción de las máquinas que les quitarían los empleos. Pero la globalización ha acentuado esto, pues cada vez más se necesita mano de obra mucho más cualificada para manejar las nuevas tecnologías. Ámbito económico. La desigualdad económica se ha acentuado entre los ciudadanos de los países y en los desarrollados ha aumentado el desempleo, pues las empresas transaccionales abren sus sedes en países en vías de desarrollo porque la mano de obra y los recursos son más económicos. Por otra parte, si bien los países han establecido convenios y tratados internacionales, esto también ha generado que se apliquen prácticas intervencionistas o sanciones que pueden poner en peligro la soberanía de los países. Las grandes vencedoras de la globalización son las empresas multinacionales, que han desplazado a las pequeñas y medianas empresas nacionales y locales. Esto ha generado pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
La globalización hace que muchos países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, se vean en condiciones de inferioridad frente a estas grandes transnacionales que manejan ingentes cantidades de dinero. Ámbito social. La desigualdad económica se refleja en la desigualdad social. Millones de personas no pueden acceder a las nuevas tecnologías, indispensables en la globalización, lo que genera una profunda exclusión social. Por otra parte, se ve cada vez más una fuerte confrontación entre aquellos grupos que quieren reivindicar sus derechos y valores culturales, sociales y religiosos que se ven avasallados por una sociedad más uniforme que quiere imponer valores, prácticas y modelos que nada tienen que ver con los locales. Ámbito medioambiental. Sí, es cierto que el turismo puede ser un impulso económico, pero también cuando los flujos de gente no se manejan adecuadamente, se pueden generar más daños medioambientales que beneficios. La contaminación de lugares donde antes no llegaban las personas es una realidad tangible. Asimismo, la sobreexplotación de los recursos hace que el medio ambiente se degrade sin que exista una regulación clara ni se atribuyan las responsabilidades. Ámbito político. Hay un mayor intervencionismo de los países desarrollados sobre los subdesarrollados, perdiendo estos su soberanía y capacidad de gestionar sus propios problemas. Ámbito cultural. La identidad nacional se ve afectada, ya que la globalización favorece al avasallamiento cultural de los países más poderosos sobre los más pobres. En consecuencia, las lenguas minoritarias pueden perderse en favor de una única lengua, así como las tradiciones culturales ser sustituidas por costumbres foráneas.